Pues muy buenas tardes a todas, todos. Gracias por estar aquí a pesar del enorme calor y otras cosas que estamos sufriendo en estos momentos. Esta tarde, como cada último jueves de cada mes, nos damos cita aquí en el Éter Online en el ciclo de experto en bioconstrucción. Siempre abrimos nuestras aulas y espacios para todas las personas interesadas en este ámbito de la bioconstrucción, de la construcción natural sostenible. Sabéis que el ciclo de experto en bioconstrucción es un ciclo, un paquete de formación con talleres prácticos y una línea conductora online teórica y prácticas en obra, etcétera, que tiene como objetivo prepararnos mejor en temas relacionados con la bioconstrucción o la construcción sostenible, la construcción natural, la ecoconstrucción, bueno, todos esos nombres que se le ponen por ahí. La construcción bien hecha, saludable. Bueno, encontráis información en nuestras webs y siempre, bueno, aquí entre nosotros también hay algunos participantes. Esta tarde tenemos el privilegio de contar aquí con Natalia Benekers, alias Nati, nuestra compañera y amiga que hemos hecho ya tenemos tantos años de relación, de trabajo y de relación personal. Nati es arquitecta, máster en gestión de proyectos en bioconstrucción con Ocambuba, también es máster en diseño y cálculo de estructuras de madera y bueno, se dedica profesionalmente a la bioconstrucción, a los proyectos, es bioconstructora, artesana también, como no podría ser de otra manera. Creo que todos los que profesionalmente entramos en este mundo también tocamos los materiales y se dedica profesionalmente eso, a los proyectos de construcción y de rehabilitación. Y bueno, la hemos invitado esta tarde por su competencia y por la importancia del tema, que la madera está en el centro de nuestro trabajo siempre. Y es interesante porque a pesar de acompañarnos desde los inicios de la civilización como material de construcción, es como una gran desconocida entre nosotros y hay muchas cuestiones, incluso mitos y enfoques que a veces no nos ayudan y que son súper importantes a la hora de desarrollar nuestros proyectos. Pero bueno, para eso está Nati con nosotros. Le cedo la palabra y os deseo un buen rato. Podéis escribir en el chat cualquier pregunta o también seguramente interrumpir con cualquier cuestión y tendremos, por supuesto, después de su exposición, tiempo para debatir, comentar, etc. Así que nada, Eso es. sí, todo tuyo. Gracias, Ale. A ver, yo en realidad no voy a alargarme muchísimo, voy a hablar unos 40 minutillos, 45, algo así. Si me embalo mucho podéis pararme, si voy muy rápido me podéis decir que vaya más despacio, pero lo suyo sería que yo hable ahora y que ya después el resto del tiempo charlemos o hagamos algún tipo de ejercicio, ¿vale? O lo que apetezca. Tampoco voy a hablar muchísimo, como decía, ¿vale? Así que os comparto pantalla, primero que todo. Vale, ahí, a ver si tengo que verlo desde aquí. Se ve bien, ¿no? Se ve perfecto. Vale. Pues eso, como ha dicho Ale, esto al final es una introducción a las estructuras de madera. No vamos a aprender a calcular estructuras de madera porque en 40 minutos no se puede, pero bueno, sí que hacerle una pequeña introducción, ¿vale? Y sobre todo, pues al final mi intención
es que entendáis en este tiempo qué es lo que diferencia la madera del resto de materiales de construcción y por qué, ¿vale? ¿Cuál ha sido la evolución en el diseño de estructuras de madera y a qué responde a esa evolución? Y lo más importante de todo, al final, que si este tema os interesa, pues que entendáis que no se debe calcular con madera sin comprender primero su naturaleza, ¿vale? Me gusta mucho esta frase que de hecho pues casi todos mis profesores la utilizaban en sus presentaciones de Frank Lloyd Wright, que dice solo podemos utilizar la madera con inteligencia si la entendemos, ¿vale? Vamos a empezar muy por el principio, ¿vale? Por el origen del árbol, que al final seguro que esto ya lo sabéis, pero es súper importante empezar por aquí. La madera es un material vivo, ¿vale? Procede del tronco de un árbol y su estructura al final depende pues de cómo ha crecido, de en qué entorno lo ha hecho y la función que tenía ese árbol en concreto, ¿vale? Como seguro que esto ya lo sabéis, pero bueno, está compuesto por tres partes fundamentales: las raíces que sujetan el árbol al suelo, absorben agua y nutrientes, el tronco que sostiene la copa y que transporta esos nutrientes, y la copa, que es donde están las hojas y donde se realiza la fotosíntesis, ¿vale? Estos árboles los diferenciamos en dos grandes grupos, sobre todo en temas de estructuras: las coníferas, que estarían dentro, pues, por ejemplo, los pinos, abetos, cipreses, ¿vale? Las características de las coníferas, pues, es que tienen normalmente hoja en forma de aguja que se mantiene durante todo el año, producen semillas en forma de piñas y tienen un crecimiento bastante más rápido, lo que normalmente produce una madera menos densa, ¿vale? Y más ligera. Y por otro lado tenemos las frondosas, dentro de las cuales están los robles, los castaños, las hayas, los eucaliptos. Las frondosas tienen hojas más anchas, ¿vale? Esto le ha permitido al final desarrollar una mejor fotosíntesis, pero a cambio lo que pasa es que tienen que deshacerse de la hoja en invierno para poder soportar los fenómenos climáticos, ¿vale? Producen flores, esa es la principal diferencia, flores y frutos, y el crecimiento suele ser más lento y la madera más densa, por lo tanto, ¿vale? La excepción de las frondosas es el eucalipto, porque el eucalipto es un árbol de hoja perenne y tiene un crecimiento muy rápido, pero bueno, sí que es verdad que da una madera muy densa. Vale, si cortamos un tronco transversalmente, encontramos muchas partes que lo componen, como podemos ver en esta imagen. Sin embargo, la que a nosotros nos interesa en estructuras es el xilema, ¿vale? Que es la que está formado por la parte que está formada por la albura y el duramen. ¿Vale? Esta es la parte que se aprovecha para elementos estructurales y esto es lo que hay que saber muy bien, cómo y cuándo hay que usarla, ¿vale? La albura es la parte del tronco que tiene la madera joven, ¿vale? Que es la encargada de transportar los nutrientes. Y el duramen, la particularidad es que es la parte más vieja y en ella las células ya han muerto, ¿vale? Y se han duraminizado. Esto es un proceso químico por el cual se cierran, ¿vale? Y es la parte que aporta la resistencia al tronco. En ambas partes, ¿vale? Que esto seguro que lo habéis visto mil veces, se pueden observar anillos de crecimiento que al final lo que marcan, lo que nos indican es el crecimiento anual del año, dependiendo un poco de la especie, ¿vale? Esto también es un poco particular de cada una. A nivel microscópico, ¿qué es esto de lo que estoy hablando? Pues es un conjunto de millones de células, ¿vale? Formadas por la celulosa, que es la que aporta la fibra y le da la resistencia y la flexibilidad. La lignina, que es lo que funciona como el cemento natural y es al final lo que aglutina toda la celulosa y aporta la rigidez, ¿vale? Cada una de esas células forma un pequeño conducto, ¿vale? He traído aquí una pajita porque es la manera en la que se suele explicar un poco cómo es, pues como una pajita, ¿vale? Forma un pequeño conducto y a través de ese conducto pues se transportan todos los nutrientes desde las raíces hasta las hojas. En las coníferas, que serían la imagen de la izquierda, la estructura microscópica es súper sencilla, ¿vale? Está formada principalmente por traqueidas que transportan el agua y aportan la resistencia al mismo tiempo, ¿vale? Lo solucionan todo con una sola célula. Sin embargo, en las frondosas, que es la imagen de la derecha, la estructura es bastante más compleja. Bueno, tiene varias células diferentes. Están los vasos que transportan los nutrientes, las fibras que aportan la resistencia y luego otras células que están especializadas en otras cosas, ¿vale? Tampoco quiero meterme mucho en esto. En ambas imágenes sí que podemos observar
cómo el tamaño de los vasos y las traqueidas cambia en función de la época del año, ¿vale? Durante la primavera los vasos tienen mayor diámetro porque el propósito es transportar y facilitar el transporte de nutrientes para crecer más rápido, mientras que en verano esas células disminuyen, ¿vale? Para aportar más resistencia. En otoño y en invierno este crecimiento se pausa y al final esta alternancia entre la madera temprana, que es la de verano y la de primavera, y la madera tardía, que es la de otoño y la de invierno, es la que da lugar a esos anillos de crecimiento y es por eso que podemos identificar un año en cada uno, ¿vale? Y os preguntaréis por qué es importante todo esto, o no os lo preguntaréis, pero bueno, ¿por qué es importante todo esto a la hora de calcular estructuras? ¿Vale? Y esto es súper, súper importante porque esta estructura microscópica es la que va a determinar las propiedades finales de la madera. Pues va a determinar su densidad, su resistencia mecánica, la durabilidad que tiene y sus posibilidades de tratamiento, la facilidad o no que tiene de mecanizarse, por ejemplo, el aspecto final, pues si tiene vetas, poros, qué textura, el color, ¿vale? O sea, en definitiva, todas las propiedades que vemos y medimos en una madera empiezan en este nivel microscópico. Aún así, no hemos venido a hablar de botánica, ¿vale? Hemos venido a hablar de estructura y bueno, la gran pregunta siempre es por qué el árbol es la viga perfecta, que es algo que se dice mucho. Pues esto es porque el árbol es un elemento al final vertical que está sometido a unas tensiones durante su vida útil, ¿vale? En primer lugar, sus tensiones de crecimiento, o sea, las propias tensiones que tiene el tronco en el crecimiento, que al final lo que produce es que toda la cara externa esté traccionada y toda la cara interna esté comprimida, ¿vale? Yo voy a utilizar un poco de vocabulario de estructuras, a lo mejor hay algunas personas que no entienden mucho de este vocabulario, pero bueno, es que al final tampoco hay tiempo para todo, ¿vale? Y por otro lado, y la más importante, está, al final este tronco es un elemento esbelto, como decía, está empotrado en el terreno mediante las raíces y sometido a unas cargas de viento que lo que provocan, bueno, unas cargas mayoritariamente de viento, pero pueden ser de otras cosas, que provocan una flexión a lo largo del tronco, ¿vale? Esta flexión provoca que una cara esté traccionada y la otra comprimida. Que esto es exactamente lo que se le pide a una viga cuando trabaja. Por eso el árbol puede considerarse la viga perfecta, porque por su propia naturaleza al final está diseñado para estar sometido a estas cargas. Otra de las características que es súper importante entender de la madera antes de calcular estructuras, y son características pues, que dependen también del tipo de madera, está la higroscopicidad y la densidad, ¿vale? La higroscopicidad es una característica que comparten todas las especies, aunque no me voy a detener mucho en este tema porque es verdad que sobre la humedad y la madera hay muchísimo que hablar, pero lo que sí que quiero que entendáis ahora es que al final hay un intercambio de humedad entre la madera y el ambiente, ¿vale? Cuando el ambiente es muy húmedo, la madera absorbe parte de esa agua y se hincha, y cuando el ambiente es muy seco, la suelta y merma, ¿vale? Esta hinchazón y merma son parte de su comportamiento natural y no se puede hacer nada para evitarlo, ¿vale? Por eso es súper importante, tanto en carpintería como en construcción, tenerlo en cuenta a la hora de diseñar, ¿vale? Hay que prever esos movimientos. Y luego está la densidad, que es una de las características más, bueno, todas son muy especiales, pero bueno, la densidad de la madera al final depende mucho de con qué especie estemos trabajando, ¿vale? Varía entre los 300 kilogramos metro cúbico de la madera de balsa y los 1.200 kilogramos metro cúbico de una madera muy dura como el guayacán, ¿vale? Pero a nosotros los que más nos interesan son las coníferas y las frondosas a nivel general, ¿vale? Entonces las coníferas más usadas en construcción tienen una densidad entre 400 y 550 kilogramos metro cúbico y las frondosas entre 600 y 700 kilogramos metro cúbico, ¿vale? Esto como dato curioso que a mí me parece muy interesante. En todas las maderas la densidad de la pared celular es la misma, ¿vale? Siempre es 1.500 kilogramos metro cúbico, pero al final la densidad de la especie y del tronco en concreto dependen de la menor o mayor proporción de huecos que tiene en su interior, ¿vale? La baja densidad de la madera comparada con la del acero, que son 7.850 kilogramos metro cúbico, y la de hormigón, que es 2.400, es lo que la hace súper especial, ¿vale? Porque al final tiene una buena resistencia a flexión, pero con una densidad, lo que quiere decir un peso mucho menor.
La penúltima característica de la que voy a hablar es la anisotropía, que esta es quizá la más importante de todas, ¿vale? Voy a empezar hablando del acero, que sería todo lo contrario. Si nosotros cogemos un trozo de acero, no sé si alguna vez habéis visto uno, pues al final sus propiedades mecánicas son las mismas, da igual en qué dirección tires. Es un material completamente homogéneo, ¿vale? Lo único que puede variar en una viga de acero es su geometría. En la madera, sin embargo, esto no pasa. La madera tiene una dirección preferente, precisamente por esto que hemos hablado, de que el árbol crece para resolver una necesidad en concreto de levantar agua de las raíces a la copa, ¿vale? Y resistir al viento. Y para ello crea todas estas millones de fibras de las que hemos hablado, orientadas en la dirección longitudinal del tronco, ¿vale? Si cogéis una cuerda, que seguro que esto lo habéis hecho, y tiráis de ella, esa cuerda resiste un montón. Y sin embargo, si tiras perpendicularmente a la fibra, pues puedes separar todos los pequeños hilos que forman esa cuerda, ¿no? La consecuencia principal de la anisotropía en estructuras es que al final cada propiedad resistente será diferente en función de la dirección que tenga, ¿vale? Entonces, pues ahora si yo cojo aquí un manojo de pajitas como si fuesen todas las, no sé si se ve bien, pero si cojo un manojo de pajitas y me hago la idea de que cada una de ellas es una fibra de la madera, puedo entender que es muy resistente si tiro o si la comprimo, ¿vale? Que esta es la tracción y la compresión paralela. Es menos resistente perpendicularmente a la fibra, ¿vale? Puedo romperlo. Es más fácil separar las fibras que cortarlas, ¿vale? O sea, es súper fácil separarla y sobre todo tanto en el deslizamiento, la rodadura, ¿vale? Hay varios efectos. Y aparte de eso, dilata y se contrae de forma distinta en función de la dirección que tenga la fibra, ¿vale? Porque sí que es verdad que transversalmente esa dilatación, esa hinchazón y merma tiene más impacto que longitudinalmente, ¿vale? Con esto, ¿qué es lo que quiero que veáis que es súper importante entender antes de poder aplicar correctamente el uso en estructuras? Pues que debemos aplicar un diseño que respete y que tenga en cuenta, ¿vale? Esta dirección de la fibra para aprovechar al máximo su resistencia, tanto en vigas como, o sea, tanto no en vigas, sino en cualquier elemento estructural como en sus uniones, ¿vale? Y también tener en cuenta que estos cambios dimensionales que se van a producir, ¿vale? Principalmente en las direcciones radial y tangencial. Y estos movimientos también generarán unas fisuraciones y unas deformaciones y que también hay que saber prever y tener en cuenta, ¿vale? Y por último, también porque al final un diseño que respeta la dirección de la fibra y que permite que el agua evacúe correctamente mejora muchísimo la durabilidad de la madera, aunque esto lo vamos a ver también ahora un poquito mejor. Hablando de durabilidad, la última gran propiedad y la más bonita de todas de la madera, yo creo, es que pues, es un material orgánico y biodegradable, ¿vale? Con lo cual, pues existen hongos, insectos, cuya función literalmente es pues descomponer la madera, ¿vale? Y al final esto es lo que hace, lo que le hace un material pues apto para bioconstrucción. Pero aquí hay un punto muy clave que yo quiero dejar que quede bien claro, es que al final, si no hay una humedad prolongada, estos organismos de los que estoy hablando no pueden desarrollarse, ¿vale? Pero el problema no es que la madera se moje, sino que el problema sería que la madera entre en la fibra y que esa madera permanezca y que esa humedad permanezca dentro por mucho tiempo, ¿vale? Para prevenir esto existen muchísimos tratamientos que pueden retrasar esa degradación, como pues por ejemplo, no sé si conocéis, pero el quemado, el termotratado, el acetilado, el tratamiento en autoclave, tratamientos menores en superficie, ¿vale? No me quiero detener ahora tampoco mucho en tratamientos porque es un mundo muy extenso, pero sí que me gustaría terminar como esta parte con una guinda importante, una reflexión que es muy necesaria en madera, y es que la mejor protección no es un producto químico, sino un buen diseño constructivo, ¿vale? Nuestro propósito siempre tiene que ser proteger la madera, proteger textas expuestas, evitar que se acumule agua y permitir al final con esto que la estructura dure muchísimos años, ¿vale? Vale, ahora, como resumen de todo lo que hemos hablado, ¿qué es lo que diferencia la madera al final del hormigón o del acero? Pues el hormigón y el acero son materiales fabricados por el hombre, son homogéneos, por el hombre, por el ser humano, son homogéneos, estandarizados,
inerte, no hay ahí como demasiada sorpresa, ¿no? La madera, sin embargo, es un material que viene diseñado por la naturaleza, ¿vale? Es un material natural que procede al final, pues lo que os he comentado, de un organismo vivo con millones de años de evolución y perfeccionamiento, y además es un recurso natural renovable, ¿vale? Es orgánica y biodegradable, con lo cual tampoco hay problema con los residuos. Es heterogénea, ¿vale? Existen muchísimas especies diferentes y cada individuo dentro de la especie también es diferente, lo que la hace súper difícil de caracterizar y de, pues, o de estandarizar. Es anisótropa, que el resto de materiales son isótropos. Es higroscópica, ¿vale? Esto ya lo hemos hablado. Y sobre todo, para el final, destaca frente a otros materiales por la ligereza y la resistencia que tiene, ¿vale? Dentro de otra de las cosas que es la diferencia, que no está aquí en esta lista, pero sí que lo quería comentar, es la limitación que tenemos con las dimensiones. Al final, el tronco es el que es, ¿vale? Y eso no se puede cambiar, con lo cual nosotros tenemos que adaptarnos a él. Vale. Ahora vamos a intentar pasar todo esto a números, porque al final esto es lo que necesitamos, representar todo esto para poder calcular estructuras, ¿vale? Para conocer al final las posibilidades que tenemos con la madera en estructuras, es súper necesario analizar sus características mecánicas, ¿vale? Y compararlas con las de otros materiales. En esta tabla se están comparando valores de todas las propiedades, o sea, todas las propiedades mecánicas de la madera clase C24, el hormigón HA25, hormigón armado, y el acero S275, ¿vale? De ella, al final, me gustaría sobre todo hablar de las conclusiones que se extraen, ¿vale? Podemos ver que tiene una buena resistencia, una muy buena resistencia a flexión, sobre todo asociada a su bajo peso, aunque obviamente pues no tiene nada que hacer con el acero, pero lo dicho, el contra del acero, aparte de su fabricación, es su gran peso. Tiene buena resistencia a tracción y a compresión paralela a la fibra, ¿vale? No sé, a ver si veis el ratón. La paralela a la fibra son los que pone 0 grados, ¿vale? O sea, 14 y 21. Su resistencia a cortante es baja, pero por lo general es suficiente para lo que se suele necesitar en una estructura. Y el gran inconveniente, sobre todo, es que en su dirección perpendicular a la fibra, que es donde pone 90 grados, disminuye muchísimo la resistencia, ¿vale? Del material. Y luego, por último, pero que yo creo que es quizá el más importante, tenemos el módulo de elasticidad, ¿vale? Que podemos ver que es 1/3 del hormigón y una 20, o sea, y es 20 veces menor que el del acero, ¿vale? Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque al final este bajo módulo de elasticidad va a ser la razón por la cual la deformación es el factor más limitante en estructuras de madera. Vale, aquí ya voy a empezar a hablar como de términos un poco más estructurales, pero yo creo que son todos bastante claros y si no con los dibujitos quedan lo más claro posible. Esto sería como la representación de un palito, ¿vale? Libre de defectos y perfecto, ¿vale? Y entonces primero tenemos la tracción y la compresión paralelas, que es lo que os comentaba, si yo tiro las pajitas hacia afuera o si las comprimo hacia adentro. Y aunque hemos dicho que en la dirección paralela a la fibra la madera aguanta muy bien, hay un dato que tiene mucho valor saber en este tipo de esfuerzos y es que a tracción paralela la rotura es frágil, ¿vale? Esto quiere decir que la madera probablemente casi nunca la vas a ver romper a este esfuerzo, pero cuando lo hace, rompe de golpe, ¿vale? Sin avisar. Mientras que la compresión paralela sí que al final produce primero una pequeña deformación porque esas fibras se aplastan antes de romper y también es súper raro ver una rotura por compresión paralela. Como ejemplo de algunos de los elementos que estén sometidos a tracción paralela, tenemos, por ejemplo, pues los tirantes de una cercha y el pendolón de una cercha. No sé si habéis visto alguna vez una cercha española, pero de todas formas la vamos a ver después. Y como elementos sometidos a compresión paralela, pues, por ejemplo, pilares, en los montantes de un entramado, ¿vale? Todo lo que sea esfuerzo vertical. O, bueno, puede ser horizontal, pero es raro que sea compresión pura. Igual también, hablando de esto, me gustaría hacer hincapié que raramente los esfuerzos son puros en estructuras reales porque siempre hay pequeñas desviaciones o pequeñas cosas que al final
generar una composición de varios de esos esfuerzos, ¿vale? Este es el esfuerzo a flexión, ¿vale? Es el más común en vigas de madera, en general en estructuras de madera, ¿vale? Que sería, por ejemplo, pues si yo tengo un palito, o sea, una viga que está apoyada por sus dos extremos, pues el esfuerzo, cuando lo someto a una carga, esa deformación que se produce es la flexión, ¿vale? Y aunque su resistencia es muy elevada, como hemos dicho antes, al final lo que pasa con la madera es que dependerá, su resistencia final dependerá en gran medida de los defectos que contenga ese elemento en concreto, ¿vale? Por ejemplo, pues si yo tengo una viga que, o sea, que flecta así y en su cara inferior tiene justo un nudo en el centro de la viga, pues ese nudo puede provocar una rotura prematura de la viga por haber una desviación de la fibra, ¿vale? Esto también lo veremos ahora. Los esfuerzos de flexión, bueno, pues como he dicho, son súper comunes en forjados, pues en vigas, viguetas, paredes de cubierta, ¿vale? En todo lo que sea un elemento horizontal sometido a una carga. La debilidad de la madera principalmente se encuentra en su dirección perpendicular a la fibra, como ya lo hemos visto antes, ¿vale? Entonces, de la tracción perpendicular a la fibra, pues cabe destacar sobre todo que es una 30 parte de la tracción paralela, ¿vale? Y que su efecto al final lo que provoca es que las fibras se separen. Es rara de ver, pero resulta, por ejemplo, pues se ve mucho en vigas laminadas de gran canto, a dos aguas, porque al flectar, digamos que esa flexión lo que produce es que se separan las fibras. Y luego otro sitio donde se suele ver mucho es en el apoyo a media madera, a ver si consigo representarlo con las pajitas. Vale, no sé si se entenderá más o menos, pero el apoyo a media madera es cuando se corta un pequeño trozo de la madera y se apoya a la mitad. Entonces, digamos como que al apoyar lo que produce es que se separen las fibras, ¿vale? Y luego está la compresión perpendicular, que al final también es una novena parte de su compresión paralela. Y lo que produce en este caso es un aplastamiento de la fibra, ¿vale? Se da, por ejemplo, pues los apoyos de las vigas, tanto en extremos como en pilares, y al final en cualquier sitio donde se concentra toda la carga en una superficie muy pequeña y no es tan grave, digamos, porque simplemente se produce un aplastamiento visible y es algo más estético que otra cosa. Depende un poco del nivel de aplastamiento que se produzca. Y por último, tenemos el esfuerzo acortante, ¿vale? Que es al final lo que provoca son unas tensiones tangenciales, pero como hemos dicho, dependerá mucho de la orientación de la fibra. Y entre ellos, pues, por ejemplo, se puede producir la cortadura, el deslizamiento y la rodadura, ¿vale? La cortadura sería simplemente si intento cortarla así, el deslizamiento sería, pues, que se deslicen unas fibras sobre otras y la rodadura, pues, que rueden unas fibras sobre otras, ¿vale? De esta imagen de la derecha lo que quiero explicaros es que al final una viga que está sometida a flexión, viga cortante, aparecen también unas tensiones de cortadura y deslizamiento que lo que pueden provocar es que esa viga rompa por el plano más débil, ¿vale? Y los fallos por rodadura, que son los más raros de ver, pues suelen darse en uniones encoladas o en el CLT también, pero bueno, por eso os digo, en vigas y en estructuras así como más comunes es raro de verlo. Vale, voy a beber un poco de agua que vamos a entrar un poco en materia. Vale, pues como os he dicho antes, volvemos al módulo de elasticidad, que no sé si os acordáis que había dicho que era, por ejemplo, en comparación con el acero, 20 veces menor, ¿vale? O sea, la madera es un material súper elástico. ¿Y esto qué significa? Pues que, por ejemplo, si yo aplico una viga de madera y a una de acero una misma carga, la de madera deformaría mucho más, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo aplico una carga sobre una viga? Pues esta entra en flexión, ¿vale? Y aparece una flecha. Flecha llamamos como a los milímetros que ha llegado a deformar esa viga, ¿vale? Y esta fórmula de aquí es con la que se calcula la flecha, ¿vale? De esta fórmula no nos vamos a rayar ahora mismo con números ni con nada, pero sí que es verdad que es una fórmula muy transparente y al final me da una información que es muy importante que entendáis, ¿vale? La Q es la carga es la que es, las dos vigas están sometidas a lo mismo. La luz, ¿vale? Aparece elevada a la cuarta, ¿vale? Por eso es muy importante entender que cada pequeño aumento de la distancia entre los dos apoyos, ¿vale?
la luz en la distancia entre apoyos, provoca un aumento exponencial elevado a la cuarta de la flecha, ¿vale? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con la luz de la madera, ¿vale? ¿Y qué posibilidades tenemos para reducir esa deformación? Pues tenemos sobre todo PORI, ¿vale? Que es el módulo de elasticidad, y al final no puedo hacer nada porque digamos que depende del material y el que viene dado. Y es el módulo de inercia, ¿vale? O sea, la inercia de la sección. Al final, ¿qué pasa? Pues si el módulo, lo que estamos diciendo, si el módulo de elasticidad de la madera es mucho menor que en otros materiales o, por ejemplo, que en el acero, al final, ¿qué forma tengo de compensarlo? Pues aumentar la inercia, esa es la única forma que tengo de compensarlo. Y aquí aparece quizá lo que sería la clave del diseño en madera, ¿vale? Que al final es entender que la inercia depende de la geometría, ¿vale? La formulita que hay abajo es la de la inercia, y B por H es la geometría de la viga. B es el ancho de la viga y H su canto, ¿vale? Entonces, claro, no solo depende de su geometría, sino que principalmente depende del canto, que está elevado al cubo, ¿vale? O sea, el canto también aumenta exponencialmente la rigidez que hace que aumentar la anchura, ¿vale? Por eso, esto es muy importante porque en estructuras de madera, digamos que aumentar el canto es la forma más eficiente de controlar la deformación, ¿vale? También no sé si sabéis lo que es ya la inercia, porque no me he querido detener en eso, pero al final, digamos como que por eso también el canto suele ser más importante que el ancho, porque como veis en esta fórmula está elevado al cubo, ¿vale? Si alguna vez lo probáis, es que no tengo nada con que probarlo aquí, pero si tenéis algún palo que sea rectangular, intentáis doblarlo por su canto, os vais a dar cuenta que cuesta mucho más doblarlo que si lo hacéis tumbado por su cara más, o sea, por su cara más larga. No sé si esto me he explicado, pero bueno, yo creo que me entendéis. Vale, luego hay una serie de factores, ¿vale? Voy a hablar de 3 factores que al final influyen en esas propiedades mecánicas de las que hablamos, ¿vale? El primero de todos es el contenido de humedad, y básicamente, de nuevo, la humedad y la madera, ¿vale? Hay muchas cosas de las que hablar en este tema, pero lo que quiero que quede claro es que al aumentar el contenido de humedad, disminuyen las propiedades mecánicas, ¿vale? Una madera trabaja peor en condiciones de humedad. ¿Y qué pasa? Que toda la madera se caracteriza, es decir, se clasifica con un contenido de humedad del 12%, ¿vale? Por eso, al final, ¿qué pasa? Que si la humedad del ambiente en servicio, es decir, donde tú vas a colocar ese elemento, es mayor que con la que se ha clasificado, al final lo que necesitas es aplicar un factor de corrección que diga cuáles son realmente sus propiedades resistentes, ¿vale? Para ello se crean unas clases de servicio, 1, 2 y 3, ¿vale? He traído este dibujillo que lo explica bien, pero que es verdad que al final la casuística puede ser mucho más compleja. Pero la clase de servicio 1 serían elementos cubiertos y en un ambiente de humedad estable, o sea, en interior, ¿vale? La clase de servicio 2 pues puede variar un poco, pero básicamente pues podrían entrar en esa categoría elementos cubiertos, pero que están sometidos a una humedad variable. O, por ejemplo, elementos del interior como las vigas de una piscina cubierta, pero que están sometidos a una humedad variable, ¿vale? Y luego ya la clase de servicio 3 sería elementos totalmente expuestos a todos los agentes atmosféricos, como una pasarela, por ejemplo. Vale, el segundo factor es la duración de la carga, ¿vale? Y esto también es muy típico, muy característico de la madera. ¿Por qué? Pues al final porque la madera, por sus características, el tiempo también influye en su comportamiento, ¿vale? En su deformación. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros aplicamos una carga durante unos minutos, ¿vale? Esa madera responde deformando, y a esa deformación que sucede en el momento la llamamos deformación instantánea, ¿vale? Pero ¿qué pasa si esa misma carga permanece durante mucho tiempo, durante años? Pues en la madera pasa que que ese elemento sigue deformándose lentamente, ¿vale? Este fenómeno, que como digo es tan particular de la madera, se llama deformación diferida y está provocada por la fluencia del material, ¿vale?
Por eso una estructura de madera no solo se diseña para soportar unas cargas concretas puntualmente, sino que también para controlar que con el paso del tiempo aguante bien, ¿vale? Esto probablemente, si habéis visto un edificio antiguo o una casa antigua en algún casco histórico y tal, pues muchas veces se puede ver que el balcón ya tiene una flecha y ahí sigue, ¿no? Ahí sigue de pie simplemente porque ha tenido esa deformación con el paso del tiempo. Esta tabla que traigo aquí es del código técnico, ¿vale? Y al final lo que hace es pues, dividir en función de la duración de la carga, pues puede ser permanente, larga, media, corta, instantánea. Te dice aproximadamente cuál es la duración para que tú sepas en qué categoría entra y te da algunos ejemplos, pues por ejemplo, la carga permanente y el peso propio de una estructura tendrían una duración permanente, estructuras provisionales tendrían una duración larga, sobrecargas de uso y sobrecargas de nieve en zonas donde nieva mucho tendrían una duración media y luego, por ejemplo, pues el viento o la nieve poco frecuente tendría una duración corta, mientras que instantánea sería simplemente en terremotos, ¿vale? El último factor que influye en las propiedades sería la calidad de la madera, ¿vale? Aunque en realidad creo que debería de haber sido el primero, no sé si habéis preguntado por qué no he hablado de esto, pero bueno, es que me gusta dejarlo para el final. Y al final, pues la calidad de madera y su clase resistente asociada, ¿vale? Esto seguro que también ya lo sabéis, pero al final la madera no es un material homogéneo ni está libre de defectos y en cada elemento pues se pueden encontrar una serie de defectos que pueden influir directamente en sus propiedades mecánicas. Por eso el primer paso que se realiza cuando una viga sale del aserradero es hacer una clasificación visual de esa pieza. Esta clasificación se hace de acuerdo a unas normas UNE, que yo tampoco me quiero meter ahora en eso, ¿vale? Y esto determina la clase resistente de la madera. Pues una personita está allí diciendo, aunque ahora también se hace a máquina, la verdad, pero bueno, diciendo, o sea, como viendo los defectos que tiene y dándole una clase resistente. Con esa clase, pues te pueden decir, por ejemplo, tu madera, este de listón es C24, que es una clase resistente típica en estructuras, ¿vale? Y al final, esta clase resistente, pues también varía mucho, depende del producto del que estemos hablando. La tabla que yo he traído aquí es la tabla de coníferas, que se identifican con una C. Después la tabla de frondosas se identifica con una D y la de madera laminada con una GL, ¿vale? Hay muchos más productos de madera y cada uno tiene su identificación, pero yo quería mantenerme un poco en los mínimos, en lo más básico para que podáis entenderlo, ¿vale? Y después esa C viene acompañada por un número, ¿vale? Y ese número hace referencia a su resistencia a flexión, ¿vale? Aunque tú en esta misma tabla, pues ahí tienes la flexión es 24, pero también te da el valor de tracción paralela, tracción perpendicular, compresión paralela, ¿vale? Y sería este valor, ese número, por ejemplo, pues si quiero calcular la flexión, pues cojo el 24 y aplico la fórmula correspondiente para calcular la flexión. Si quiero calcular la compresión paralela, pues cojo el 22 y aplico la fórmula correspondiente para calcular la compresión. Yo no me voy a meter hoy en esas fórmulas, ¿vale? Por aclararlo. Pero sí que quiero dejar claro que aunque yo he dicho que cojo ese valor y lo aplico en la fórmula, es mentira. No será ese valor, ¿vale?, el que se utilice en el cálculo. Ese valor es el valor característico y el que nosotros usamos en el cálculo es el valor de cálculo, ¿vale? ¿Y qué es el valor de cálculo? ¿Vale? El valor de cálculo sería XD. Pues es simplemente el valor dado por la clase resistente característico XK, ¿vale? Un factor de modificación Kmod, que lo que tiene en cuenta es esta clase de servicio de la que he hablado al principio, ¿vale? El primer factor, y la duración de la carga, el segundo factor, ¿vale? O sea que Kmod lo que hace es relacionar en qué clase, o sea, en qué nivel, en qué contenido de humedad tú estás colocando tu viga de madera y cuánto va a durar esa carga que le va a aplicar, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, en esta tabla que también es del código técnico, tú tienes, si yo estoy trabajando con madera maciza, pongamos que es una viga en interior, pues clase de servicio 1, la duración de la carga, pongamos que estoy calculando una sobrecarga de uso y en media, ¿vale? Pues tengo 0,80, ¿vale? ¿Qué significa 0,80? ¿Qué significa que estoy multiplicando el valor característico? Pongamos que era 100, por poner algo, pero bueno, que era 24, pues quiere decir que lo estoy
reduciendo a un 80%, ¿vale? Estoy reduciendo su valor característico de resistencia un 80%. Y aparte, está dividido por un coeficiente de seguridad, ¿vale? Que viene dado por el código técnico y que en este caso, por ejemplo, para la madera maciza es 1,30. Yo aquí he dejado madera maciza y laminada encolada, pero si miráis la tabla en el código técnico, vienen todos los productos de madera. Y en definitiva, ¿qué significa esto que os estoy contando? Pues que si yo he cogido y he ido a la tienda y me han dicho, toma, tu viga tiene una resistencia 100, por decirte, es una C100. Yo le estoy quitando un 20% para el camón y le estoy dividiendo por 1,30 para el factor de seguridad, pues en definitiva lo que estoy haciendo es tener en cuenta solamente 62 de esas 100 unidades, ¿vale? Estamos renunciando a un 38% para asegurarnos de que esa estructura sigue funcionando en las condiciones favorables de servicio y dentro de los márgenes que establece la normativa de construcción, ¿vale? Da pena, pero es así, cómo hay que hacerlo. Vale, y luego simplemente esto para cerrar y dejar de hablar un poco de números para el final, me gustaría hacer un recorrido por la historia de las estructuras de madera y su evolución, ¿vale? Esto fue una idea de Ale y a mí me gustó mucho. Y puede entenderse al final como una sucesión de soluciones a los problemas que iban surgiendo y a medida que los constructores pues iban queriendo cubrir espacios cada vez mayores o más complejos, ¿vale? Obviamente se empezó por la solución más sencilla de todas, que consistía pues hacer unos muros de carga, probablemente de piedra o de ladrillo o de adobe, y colocar vigas encima pues para cubrir el techo, ¿vale? La idea es simple, la viga trabaja principalmente a flexión, que es lo que he comentado antes, transmite directamente unas cargas verticales a los apoyos y a los muros. Con el tiempo que pasó, pues que surgió una solución un poquito más eficiente. En lugar de utilizar solo una viga, pues se empiezan a organizar la estructura en dos niveles, ¿vale? Las vigas principales y las viguetas secundarias. De esta forma lo que sucede es que las cargas las recogen las viguetas más pequeñas y estas transmiten a las vigas más grandes. Este cambio al final lo que provoca es que estamos empezando a usar la madera de una forma más eficiente. Estamos entendiendo que puedo utilizar una sección menor para soportar la misma carga y al final lo que me permite es pues, aprovechar mejor los recursos de los que tengo disponibles, ¿vale? Este principio de dos órdenes se sigue utilizando un montón hoy en día, seguro que lo habéis visto en un montón de estructuras. Claro, ¿qué sucede? Que mientras las luces son pequeñas, el sistema funciona perfectamente. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero cubrir una estancia más ancha y aumento la luz? Pues aparece el primer gran problema, ya lo hemos hablado antes. La resistencia al final de la madera es suficiente, pero por culpa de la limitación de canto y por su bajo módulo de elasticidad, la flecha aumenta considerablemente, ¿vale? Lo que hemos hablado antes, si yo estoy subiendo la luz, pues si no puedo subir la inercia, por su módulo de elasticidad, pues va a terminar deformando demasiado. ¿Cómo se solucionaba esto? Pues hubo muchas soluciones posibles, pero por ejemplo, básicamente al final como lo que no podían era aumentar el tamaño de las vigas, la solución más eficiente era intentar tratar de reducir la luz, ¿vale? Por eso comenzaron a añadirse elementos auxiliares como pueden ser, pues, por ejemplo, las ménsulas, los jabalcones, ¿vale? Toda la imagen son jabalcones, que lo que hacían era o reducir la luz o disminuir ese momento flector, ¿vale? La idea sigue siendo la misma y es, pues, ¿cómo puedo hacer, si no puedo hacer de la viga un elemento más resistente, cómo puedo hacer que trabaje mejor, ¿vale? Paralelamente, hasta el momento, pues, hemos hablado solamente de forjados horizontales, pero ¿qué pasaba cuando se inclinaban los forjados, no? Pues en las cubiertas al final se introduce un nuevo problema y es que al inclinar las vigas ya no están sometidas únicamente a flexión. Aparecen otra serie de esfuerzos que también son muy importantes, ¿vale? Dependiendo de la colocación de esa viga, aparecen distintas tensiones. Si la viga la colocamos con su sección inclinada, como aparece en esta imagen, aparece un esfuerzo, una tensión de flexión esviada, ¿vale? No me quiero detener ahora mismo porque la flexión esviada no es para esta charla, pero bueno, yo creo que os lo podéis imaginar porque es simplemente porque está torcida. O, por ejemplo, si al final las vigas estaban inclinadas siguiendo la dirección de la pendiente,
aparecen unos empujes horizontales que actúan sobre los muros, ¿vale? En otras palabras, lo que está pasando es que esa estructura está intentando separar los apoyos y ese esfuerzo al final resulta muy peligroso porque lo que puede producir es que el vuelco en los muros de piedra o de fábrica. ¿Cómo solucionaron esto? Pues añadieron una pieza horizontal, el tirante, ¿vale? Esta es una cubierta de par y tirante o de par atirantada, que lo que hacía era unir los extremos inferiores de los pares, mientras que al final esos pares seguían trabajando flexión, el tirante únicamente trabaja a tracción paralela a la fibra, ¿vale? Que es un esfuerzo en el que trabaja muy bien, como hemos dicho antes, y lo que está haciendo es absorber todo ese empuje horizontal y no transmitirlo a los muros, con lo cual funcionaba mucho más eficientemente. El siguiente gran avance fue la cercha española, ¿vale? Y el objetivo al final de la cercha no es solamente eliminar los empujes, sino que ya la gran pregunta era cómo hacemos para cubrir espacios mucho más grandes. Si al final lo único de los que disponemos son estos pequeños palitos que vienen del árbol, ¿vale? Entonces, la solución pues, fue construir un entramado, ¿vale? Esto es como un entramado de muchos palitos en el que cada pieza está trabajando del modo que más favorable resulta para la madera. Los pares, que son los elementos que sostienen la cubierta, estos dos, siguen trabajando, bueno, trabajan a tracción, pero siguen trabajando a flexión, pero mucho más reducida. Perdón, he dicho tracción, quería decir a compresión. El tirante y el pendolón que trabajan a tracción, ¿vale? Y el resto de elementos como reparten, o sea, transmiten igualmente fuerzas axiales, ¿vale? De tracción o compresión y por eso es que la cercha funciona tan bien. Al final, la inteligencia de la cercha no estaba solamente en generar un elemento triangulado, que también esto mejora mucho estructuralmente, sino que lo que está haciendo es repartir la carga entre sus piezas y en el diseño de sus de todas esas uniones que tiene, consiguiendo que la madera se quede trabajando donde es más eficiente. Y gracias a que entendieron eso, fueron capaces de cubrir luces de 10 a 12 metros utilizando piezas de pequeña sección. ¿Vale? Un poco como conclusión y aprendizaje de la cercha, que es muy importante, es que no se consigue cubrir más luz porque se consiga más madera, sino porque al final se coloca cada pieza donde mejor funciona y donde mejor resiste la madera, ¿vale? También pensad que al crear este elemento triangulado estamos aumentando muchísimo el canto, ¿vale? Acordaros de esa inercia sin aumentar el peso y sin modificar la elasticidad del material. Vale, el siguiente gran salto, que tampoco nos vamos a detener ahora mucho en esto, pero seguro que la conocéis, fue la madera laminada encolada. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que hasta el momento, como he venido diciendo, esa viga está limitada por el diámetro del árbol, del tronco del que se saca esa viga. ¿Y la solución cuál era? O sea, ¿cuál ha sido? Que se utiliza mucho hoy en día. Pues encolar láminas de madera para fabricar viga con mucho más canto. Y como hemos dicho antes, pues por eso pongo la fórmula aquí. A mayor canto, mayor inercia y mayor podrá ser esa luz que queremos aumentar para que no se deforme. Otra característica de la madera laminada es que durante el proceso de fabricación se van cortando esos palitos para encolarlo y que es lo que hacen que en ese corte, como les da igual porque todo al final depende del encolado, van eliminando todos los defectos que hay así grandes en cada tabla, con lo cual obtienen un material pues mucho más homogéneo, con mejores prestaciones mecánicas y mayor fiabilidad que una pieza de madera maciza, ¿vale? Y la siguiente evolución, el CLT, ¿vale? O la madera contralaminada. Su característica principal es que en lugar de trabajar como una viga, que es lo que venimos hasta hablando, con una dirección, o sea, con una dirección principal de la fibra, lo que hace es encolar tablas cruzando la dirección de las fibras, ¿vale? ¿Qué es lo que consigue con esto? Pues superficies estructurales que al final pueden trabajar pues, como forjados, como muros, ¿vale? Pueden cubrir distintos elementos. Y os habréis dado cuenta hoy en día que en cierto modo el CLT ha transformado la forma en la que se construye con madera porque, bueno, ya no depende tanto como de lo que veníamos hablando hasta ahora y ha ampliado muchísimo las posibilidades constructivas, aunque desgraciadamente haciendo un uso muchísimo más masivo de la madera, aunque no lo parezca, ¿vale?
Y bueno, si os fijáis al final, esta es la historia de la estructura de madera y esta no es la historia de hacer vigas cada vez más grandes, es la historia al final pues de entender cada vez mejor la madera, ¿vale? Y me gustaría terminar volviendo a esta diapositiva con la que hemos empezado, porque aunque hemos recorrido, bueno, sí hemos recorrido millones de años de evolución en unos minutos, ¿vale? Y hemos visto que la madera no es simplemente un material de construcción. Antes de ser viga fue un árbol y ese árbol pues fue una cosa que la naturaleza creó para crecer cada vez más alto y resistir el viento, ¿vale? Su propio peso y el paso del tiempo. Entonces, claro, quiero suponer que habéis entendido con esto que es un material muy diferente al acero y al hormigón y creo que esta sería la principal lección que me gustaría que os llevarais hoy, que es que al final proyectar con madera no consiste en obligarla a comportarse como otro material, consiste en comprender cómo trabaja mejor y aprovechar eso para lo que la naturaleza la ha creado y optimizado durante millones de años. Algo muy mágico, ¿no? Y pasa que cuando entendemos un material, al final dejamos de luchar contra él y empezamos a diseñar con él, ¿no? Obviamente no hemos hablado muchísimo de cálculo de estructuras, pero calcular estructuras es aplicar una serie de fórmulas, pero lo más importante en la madera es que al final diseñar una buena estructura empieza mucho antes, ¿vale? Empieza entendiendo bien el material. Muchas gracias. Nati, muchas gracias. Creo que el principal mensaje, por lo menos para mí, si intento ponerme aquí en el papel de oyente como estoy ahora, es que esto es un mundo enorme que por supuesto que en una hora es imposible abarcar. Sí. Yo empecé a anotar cosas para comentar y comentarte y preguntarte, pero son tantas que de ahí vemos la extensión del tema, ¿no? Entonces, Sí, nada, abrimos ronda de comentarios y preguntas. Yo tengo totalmente. aquí, según lo que se pueda, comentamos cositas, pero yo prefiero que hablen las participantes, los Por participantes. supuesto. Y yo espero saber responder y si no, pues haremos lo que podamos. Pues ya tenemos por aquí, Darby. Abre micrófono. Sí, ya está. Pues tenía una pregunta sobre una de las últimas cosas que has comentado de la madera laminada, que has Ujú. dicho que la utilización de madera laminada al final hace un uso más masivo de madera. El CLT, sobre todo. Ah, vale. Eso Sí. quiere decir que se utiliza más masa de material para una estructura de las mismas prestaciones. Bueno, al final estamos resolviendo cosas que normalmente no resolvíamos con madera o de otra forma en un solo elemento. O sea que también hay que, yo supongo que hacer esa evaluación final con números, pero sí, el uso de la madera es más masivo. No sé si alguna vez has visto alguna estructura de CLT, pero es mucha madera, hay muchos metros cúbicos de madera en un edificio de CLT. Obviamente, yo creo que mejor que sean de madera que no de hormigón, por ejemplo, ¿no? Ok, gracias. Nada. Nicanor. Hola, ¿qué tal? Quería Hola. preguntar cómo se planea el ciclo final de la madera, o sea, suponiendo que son, no sé, vigas eh, y pasan 30, 40 años, ¿cómo se planea el recambio o viendo más allá, claro, cómo se haría, ¿no? ¿Cómo es Claro. ese plan? A ver, yo trabajo en rehabilitación también ahora y a la madre hay que tratarla con muchísimo respeto. Entonces, por ejemplo, nosotras lo que hacemos siempre primero es un informe técnico de la madera, ¿vale? Que no he hablado sobre patología y sobre ni durabilidad ni sobre pues, intervención en estructuras existentes, pero lo primero que se hace es un informe, ¿vale? Va una persona con su resistógrafo, examina la madera y te dice dónde hay fallos, ¿vale? Si no hay fallo en un elemento de madera, no hay por qué sustituirlo, está perfectamente, se queda donde está y ya está, y se intenta realizar la reforma o el nuevo uso del espacio que se esté reformando con lo que hay. Y si hay defectos, pues normalmente, a ver, pues hay que hacer, depende un poco de qué tipo de obra sea, si es
O sea, depende de las capas que tenga encima, de cómo se haya tapado, pues, de qué elemento en sí estemos hablando, pero bueno, casi todo es sustituible, ¿vale? Sí que es verdad que yo estoy hablando sobre todo de forjados de vigas. No sé si tú te refieres más como a edificios de CLT en los que yo creo que la sustitución es un poco más complicada, por eso el mundo del CLT se está centrando más en como en medir durante la vida, poder medir durante la vida útil del material, pues si tiene el nivel de humedad correcto, si tiene alguna patología, e intentar evitarlo desde el principio, ¿vale? Pero no sé si te referías más como a vigas, a forjados de vigas o a No, CLT. más a estructuras tipo tronco y madera maciza. Claro, pues tú en ese caso puedes sustituir el elemento que esté mal y ya está. Perfecto, gracias. Creo, si puedo comentar algo, la historia nos lo se muestra, ¿no? Tenemos edificios de madera milenarios. Eh, lo interesante o lo curioso o lo que sí cambia, como ha comentado Nati también, en el lenguaje, el material, las características, un CLT o sea, una madera contralaminada, tiene un comportamiento bastante diferente, como mencionó Nati, y su diseño es completamente diferente y por lo tanto esa explicación interesante que nos hizo Nati del desarrollo del uso de la madera como viga, porque la madera, el árbol es una viga, que eso yo creo que fue importantísimo esa introducción, cambia completamente. O sea, que estamos utilizando productos de madera, pero su comportamiento estructural es diferente porque su morfología también es diferente. Y entonces, bueno, habrá otros criterios de diseño. Lo que pasa es que estamos en el inicio, estamos comenzando con Claro. este tipo de trabajo con la madera y no podemos comparar un edificio de la Selva Negra de entramados pesados de madera de roble con un edificio en Barcelona con CLT. Es casi prácticamente como si fueran materiales completamente diferentes, ¿no? Totalmente. Dafne. Ay, hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, Ah, hola. perdona. Hola, ¿qué tal? Sí, mira, mi pregunta primero que nada era agradecerte y es muy interesante todo lo que has comentado. Si yo tengo que hacer una rehabilitación en un edificio de 1900 y pico, hay mucha madera, mucho material. ¿Qué me sugieres? Y yo no soy especialista en sacar como un estado, ¿no? De la madera del edificio que estoy rehabilitando para poder determinar si hay que sustituir o no las piezas. Esto, cómo me lo sugieres hacer? ¿Contratar a qué tipo de especialista? Porque claro, en Italia, por ejemplo, me comentan, hay que contactar a un arquitecto estructurista. Eh, pero yo no sé Bueno, si hay, ya ¿sabes? depende de si necesitas hacer un cálculo, sí, pero si solamente necesitas saber el estado en el que está la madera, tienes que, lo que decía antes, hacer un informe, ¿vale? De la madera y al final esto pues tienes que buscar una empresa que se dedique a este tipo de trabajos y ellos vienen con pues al final traen maquinaria especializada que no vale la pena comprar para una sola vez y determinan pues el estado, las degradaciones que tiene la madera, la clase resistente que tiene, ¿vale? Y en base a eso ya tienes tú como tu punto de partida, ¿vale? De información. Y ya en función de eso, pues depende de lo que necesites. A lo mejor necesitas hacer un cálculo o a lo mejor no. Si el edificio va a seguir siendo el mismo y está bien, pues no hace falta hacer más nada. ¿Y este especialista aquí en España, cómo se llama? Pues, a ver, es que hay varias empresas. Yo creo que al final, si tú pones inspección de la madera en Google, pues, o en cualquier buscador que utilices, al final te saldrá, ¿vale? Por ejemplo, en Valencia hay varias empresas, está ITM, hay Dime, tendrías que Vale. buscar por tu zona. Vale, vale. Pensé que había algún nombre especializado del profesional. Pues la verdad que no lo sé. Vale, no, tranquila. Ya lo investigo. Muchas gracias. Nada.
Darby iba, Sí, ¿no? Darby. Sí, se me ocurría otra pregunta relacionada con la madera laminada comparada con la maciza. Habéis comentado, ¿no?, que tenemos edificios de siglos hechos con madera maciza. ¿Se sabe si la laminada tiene la misma resistencia al paso del tiempo? Hasta que no pase este tiempo no se sabrá. No, no se tiene ni idea, ¿no? Claro. En principio, a ver, el mundo de las colas, eso depende del encolado al final. El Ujú. mundo de las colas pues evoluciona todos los años, todos los años. Entonces, al final yo supongo que los primeros encolados que se hicieron puede ser que fallen, pero bueno, como que los encolados cada vez se van mejorando más y tienen una durabilidad pues tremenda. Y sobre todo a veces, pues muchas veces los elementos que están encolados rompen antes por donde está la madera que por donde está la cola. Es que depende mucho. Pero te digo que el mundo de las colas, pues nada tiene que ver con la madera, en realidad es el mundo de las colas. O sea, que tampoco se puede hacer una comparación, por ejemplo, en cargas de larga duración, el comportamiento de la madera que se va deformando a lo largo de los años, tampoco se puede comparar con la laminada. Claro. No se sabe si se comporta igual. En principio se aplican las mismas, o sea, a lo que viene siendo la madera se le aplican las mismas condiciones. Sí que es verdad que o sea, los coeficientes de seguridad y otras cosas no son los mismos y como has visto antes, pues el camo también es distinto dependiendo de si es madera más aserrada o laminada, ¿vale? Pero luego ya aparte está la normativa de los encolados, que eso ya es como, por lo que te digo, es como un mundo aparte. Pero obviamente, pues aplica las mismas condiciones. Lo que pasa es que experimentalmente, pues no sé hace cuánto tiempo se habrá hecho ya la primera viga laminada, pero bueno, a ver, yo supongo que tendrán una durabilidad alta. No sé si llegarán a ser pues como esos edificios históricos que tenemos, por lo que te digo, porque no hay la experiencia todavía. Ya. Vale, gracias. Sí, a ver, Darby, las normativas actuales ponen unas condiciones y unos parámetros, Claro, independientemente de nuestros deseos. Entonces, bueno, las edificaciones tienen que cumplir, tienen una vida útil que se exige Ujú. y cuando se trabaja, ahora todo se modeliza, se calcula, entonces, bueno, se planifica para por lo menos cumplir con esa vida útil. claro, Otra cosa es, bueno, que dicen a ti, si va a pervivir 1000 años, eso ni siquiera está pensado para eso porque no es el objetivo. Lo digo sin valoración, simplemente de manera objetiva, ¿no? Es lo que se plantea. Sí, El estudio de las colas plantean unos usos y unas degradaciones, unos estados de uso, interior en exterior, tal, y luego todo lo demás. Por eso comentábamos antes que es un comportamiento diferente. No se trata de que yo sustituya una viga de pino de roble aserrada de 30x40 por una viga laminada de 30x40, sino a la hora de hacer el cálculo estructural y hacer el diseño, voy a diferenciar si voy a utilizar una viga laminada o voy a utilizar una viga cerrada. O sea, no es una sustitución directa, que yo diga una cosa sustituye a la otra, sino es un material que tiene unas características por estar formado de una manera o de otra. entendido. Gracias. Dafne, aquí simplemente a modo rápido de información. Aquí, por ejemplo, puedes ver que estoy compartiendo pantalla un informe de conservación estructural de una empresa, como decía Nati, que se llama Tratamientos de la Madera. Es un equipo especializado en la valoración y en la revisión de la madera, justo en un encargo de rehabilitación, donde hay unas patologías y bueno, aquí como veis, se ha hecho un informe, aquí como todo informe técnico, hay una descripción de los métodos, de cómo se trabaja y al final hay una serie de recomendaciones y análisis, cuáles son las sí, patologías, qué claro. agentes han actuado, etcétera, etcétera, y al final aparecerán entonces una serie de recomendaciones para, aquí están las Ya están resistografías, arriba también en la tablita, en la misma tablita, pero un poco más abajo. sí, aquí veremos, bueno, todo el estudio que se ha hecho ahí, como decían a ti, hay
hay bastantes ingenieros, estudios, despachos especializados en este tipo de trabajo. De todas formas, si quieres, después nos contactas o por privado si quieres un consejo así, no sé dónde estás ni dónde lo necesitas. Esto, por ejemplo, es una empresa valenciana, ¿no? Vale, ¿qué más? ¿Otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Nati, quizás una cosita que se me ocurre interesante, bueno, en las tantas notas que tiene, que tengo, que no va a dar, que no podemos ya casi hablar de más cosas. Ya hablamos del tema de la caducidad y estas cosas, pero y de las diferencias de las laminadas, las aserradas. El uso de herrajes en las estructuras de madera. ¿Puedes hacer algún comentario sobre eso? Porque es un aspecto que, bueno, a mí personalmente me da muchas veces, bueno, muchas veces los que estamos muy relacionados con la madera, con los diseños y eso siempre nos llega a enfadar el exceso y el abuso de herrajes en la construcción con madera, cuándo son herrajes necesarios y qué suele ocurrir y digamos, herrajes contra ensambles o uniones. Claro, al final eso, pues que depende mucho, o sea, yo creo que es una decisión que tomas y hay situaciones en las que los herrajes son la única solución y hay otras situaciones en las que obviamente hay más soluciones. Yo creo que eso al final depende un poco de la pericia del estructurista, de quien te esté haciendo el cálculo, si te quiere proponer otras cosas, pero bueno, que en definitiva muchos de esas empalmes o esas uniones que tradicionalmente se hacían solamente con madera y ahora se hacen con herraje, es simplemente por la facilidad de montaje o de trabajo, ¿no? Pero no sé si, por ejemplo, no sé si hay algo puntualmente así que te llame la atención como clavos, tornillo, herrajes como más placas, no sé, ¿cuáles te llaman más la atención? Las placas, generalmente. O sea, yo creo que el planteamiento es más provocativo, que muchas veces se va de la falta de conocimiento de la madera y el diseño en madera, recurrir pensando en que una placa llena de tornillos me va a funcionar mejor que un encaje o que otra solución de diseño. Al final, claro, yo creo que ahí también está un poco, pues muchas veces uno mete una placa pensando que es lo mejor y luego resulta que la madera justo rompe por donde está la placa. La famosa tracción perpendicular a la fibra que separa las fibras, por eso, por ejemplo, pues sucede mucho con herrajes, ¿no? Yo creo que todo hay que saber usarlo en su justa medida y en el sitio donde le corresponden, pero claro, ahí hace falta, yo no he hablado de nada de cálculo de uniones y es un mundo súper complejo y bueno, yo creo que es incluso más complejo que el cálculo propio de la madera y yo creo que al final ahí lo que hace falta es más conocimiento y trabajar mejor, pues saber mejor qué uniones aplicar en cada momento y de qué hay disponible, porque obviamente no, supongo que no siempre te puedes permitir un ensamble de madera, ¿no? Y en otras circunstancias a lo mejor sí, depende un poco del contexto de la obra también, ¿no? Claro. Dafne. Dafne, ¿no te escuchamos? ¿Perdona? Sí. ¿No me escuchas? Sí, ¿Ahí ya? sí, ahora sí. Ah, perdona. ¿Tienes alguna sugerencia de algún libro que pueda servir para ahondar en este tema del cálculo de estructuras para avanzar un poquito más por mi parte? Sí, ¿qué te interesa? ¿Ya sabes algo de estructuras y te interesa cómo aprender de madera o...? Mira, estoy ahora metiéndome mucho al tema de rehabilitación, soy interiorista y me interesa mucho comenzar a hacer rehabilitaciones en lugares patrimoniales, por lo que, bueno, esto de el diagnóstico sí me gustaría más depender de un equipo especializado, pero gradualmente sí me interesa meterme bastante al tema del cálculo para yo poder hacer mis propios, Para como, calcular. sí, exacto. Vale, sí, esa era sobre todo la pregunta, es si te interesa calcular o no, o aprender de estructura. Vale, si te interesa Sí. calcular, los mejores libros que hay en España son los de ITIM,
¿vale? Están el básico, que es estructura de madera, bases de cálculo, ¿vale? Es el genérico. Hay uno de rehabilitación y hay otro de uniones, ¿vale? Son esos 3 libros, son como los básicos. Pero si te metes en la página de ITIM, hay una bibliografía súper extensa de publicaciones también, de libros pequeños. Pero bueno, esos son como los 3 libros más gordos en los que han trabajado, ¿vale? Ok, Y es luego ITIM, ITIM, IDEA, sí, ok, AITIM, ITIM. Ah, vale, sí. perfecto. Entonces los libros serían estructura de madera A ver que lo vea, que lo tengo. Estructuras de a madera, base de bases de cálculo, cálculo. Sí. ¿vale? ¿El Lo otro que cuál pasa es era? que no me acuerdo cómo se llaman, pero uno de ellos de rehabilitación y otro de Ok, uniones. perfecto, muchas gracias. Nada, y la verdad que sí que esos libros solo los recomiendo si lo que quieres es calcular, porque si no, no tienes nada que leer. Vale, vale, porque lo otro es calcular y lo otro serían Los tres son exclusivamente de cálculo, entonces no son una lectura ligera, solo quiero como eso. Claro, vale. chica Como informática. Claro, muy porque luego técnico. sí, claro, si el interés es aprender sobre estructuras, pues ahí también es que al final hay muchísima bibliografía y posibilidades, pero que sería más pues teórico, ¿no? Para aprender de estructuras, Vale, no a perfecto. calcular. Ok, genial, muchas gracias, Nada. Natalia. Y bueno, yo siempre os suelo decir, el libro de texto más importante, si estamos trabajando en España, es el código técnico. El código técnico, sí, y bueno, las normas une porque no hay acceso a ellas, pero bueno, si podéis, si alguno está en la universidad o algo y tiene acceso, al final el eurocódigo también. Quizá el eurocódigo es un poquito más concreto que el código técnico. El Pero bueno, euro, vale, vale. Y sí, ¿a qué te refieres con el eurocódigo? Perdón la ignorancia. El eurocódigo es el eurocódigo 5 en concreto, que es el de madera. Son las normas UNES, o sea, son las normas europeas de construcción en madera. Después cada país tiene su propia normativa. En España tenemos el código técnico de la edificación. Vale, y gracias. realmente no es solamente, o sea, hay que entender que es, por eso decía que es un libro de texto importante, porque ahí está especificado también todas las clases Todo. existentes, los cálculos, las fórmulas, los casos, o sea, que es realmente como un libro de texto. Y además obligatorio, porque por una parte tú tienes esto que comenta Nati, que te ayuda a que estos libros de física, matemática, porque esto es cálculo vectorial todo, o sea, no es un brevario donde nos dice a tal distancia pongo la madera así, sino que hay que calcular, hay que hacer un trabajo profundo, pero el código técnico tiene todas las definiciones básicas y fundamentales, ¿no? Es una profesión dentro de la arquitectura el cálculo estructural de la madera, ¿no? Normalmente siempre hay profesionales especializados con los que siempre trabajamos. Por ejemplo, Nati. Sí, sí. Ultimísima pregunta, porque ya si no deberíamos terminar. Vamos. ¿Por qué, Nati, antes, a ver, sobre todo cuando trabajamos en rehabilitación nos damos cuenta de eso, o cuando simplemente estamos en un sitio y vemos una edificación antigua? Porque ahora las vigas son mucho más grandes y todo está es más gordo que antes. ¿Ha pasado ¿Sí? algo? ¿Tú crees? Bueno, ahí hay un punto, porque antes, bien antes del antes que nosotros conocemos, los troncos eran gordísimos. Sí. O sea, se ponía el tronco entero, claro. Sí. Y de hecho todavía en muchas construcciones se pueden ver troncos muy tremendos, troncos gordísimos. Pongamos 70 años, no vamos a poner... Claro, y luego estuvo el antes, que claro, yo creo que hay un poco pues como al final pues te dabas cuenta que si ponías palitos eso funcionaba más o menos igual, ¿no? Depende, bueno, pues luego nevaba un día más de la cuenta y pues por ahí podía haber problemas, pero por lo general, claro, lo que pasa es que nosotros cuando dimensionamos para tener en cuenta la peor de las casuísticas de todo, más los coeficientes de seguridad que he hablado, más las minoraciones, o sea, entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú al final, pues, el día que hay un terremoto quieres que tu casa se quede en pie, pero a tu casa le sobra el resto del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que en madera particularmente, ¿vale? Que este tema que sí que quiero como sacar eso de conclusión de tu pregunta, en particularmente hay un problema de software, ¿vale? O sea, y de conocimiento de cálculo estructural, porque aparte de esos coeficientes de los que yo he hablado, hay otro tipo de coeficientes que no he hablado que son para mejorar el funcionamiento de la madera. O sea, por ejemplo, CASIS, que es súper fundamental. Pues cada vez que tú haces un forjado
donde las viguetas están separadas pues a una distancia aprox de 60 centímetros, tú ya no tienes en cuenta que esa vigueta trabaje sola, tú ya estás teniendo en cuenta que esa vigueta trabaja junto con todas sus compañeras, repartiendo el esfuerzo, con lo cual ese factor mejora el comportamiento de la madera, ¿vale? Y luego aparte, es lo que decía, la madera nos limita a deformación, ¿vale? Nosotros tenemos los estados límite últimos, que son calcular cuándo rompe esa madera, y luego tenemos los estados límite de servicio, que es calcular para que esa estructura sea cómoda y bonita, es decir, para que el estado límite de servicio tiene en cuenta las deformaciones, que es lo que hablábamos, el módulo de elasticidad y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que tú en un cálculo de estructura, o por lo menos yo, mi estado límite de servicio, o sea, mis deformaciones tienen que estar trabajando casi al 90%, porque eso quiere decir que en estado límite último yo estoy al 40, al 50, o sea, eso le queda muchísimo para romper porque deforma mucho la madera, ¿no? ¿Y qué pasa? Que yo a veces recalculo o compruebo cosas que me pasa a lo mejor a otra persona y me doy cuenta de que pasa al revés, que lo que me ha puesto está en estado límite de servicio, o sea, están deformaciones trabajando al 70%. Entonces, claro, nosotros tenemos que tener en cuenta también que todo está ya muy del lado Sí, de la ya está. seguridad. Espera, es que Dafne tiene el micrófono activado. Ay, Que todo, perdona. nada, tranquila, tranquila. Que todo está ya muy del lado de la seguridad, entonces yo creo que nosotros tenemos que aprender pues a ser lo más eficientes posibles con la madera, pues para consumir el mínimo de recursos posible, o sea, para hacer no el mínimo de recursos, sino para hacer un consumo responsable de la madera, que al final necesita el árbol sus 30 años para crecer, ¿no? Más allá de que crezca rápido. Entonces, sí que es verdad que yo creo que es súper importante afinar ese cálculo muchísimo. Y pasa que si tú le pides el cálculo a una persona que normalmente trabaja en madera y en hormigón, me lo mete como los datos como si fuese lo mismo y te salen unos bigoncios tremendos y al final pues bueno, salimos, pues esa persona duerme muy a gusto por la noche, pero tú te quedas pensando, joder, me va a salir cara la obra y encima eso se va a ver feo, o sea, y el tema del caro es al final uno de los grandes motivos por los que la gente al final decide no hacerse estructuras de madera, que porque luego dicen, no, si el hormigón me sale más barato. Pero bueno, también está ahí un poco la labor, pues, de aprender a hacerlo como toca. Muy bien, muchas gracias. Ya te iba a hacer otra pregunta, pero sí, creo que hay que terminar y era sobre el fuego. Ah, Pero sí, tampoco he hablado de fuego, sí. Sí, bueno, el fuego realmente también es un temazo, ¿eh? Pero que casi siempre estamos bien con madera, más allá de lo que se dice y lo que se piensa, generalmente estamos bien. Siempre que tu sección tenga más de 100 milímetros de ancho, estás bien. muy bien. Sí, que es un tema Eso, muy que, candente. de hecho, que la gente dé tantos problemas por el fuego, yo digo, pero eso es que no sabéis nada de madera, porque, porque eso es todo lo contrario, es que funciona. El acero da unos problemas con el fuego para calcular, o sea, es desconocimiento al final. Claro, yo creo que con el tema del fuego, eso siempre lo decimos, ¿no? Que es un mito que nos hace un daño tremendo. Que, claro, también hay un mito por una lógica casi semántica, ¿no? La leña, la madera es leña para hacer fuego. Es que es un material combustible, Y es un claro. material combustible, y entonces tenemos Sí, miedo de que el fuego, el daño que nos puede hacer el fuego cuando tenemos madera, pero es que otros materiales se comportan sí. peor o tienen más problemas Sí, realmente, sí, ¿no? sí. De hecho, hay una imagen muy típica de cuando ve un edificio de madera, o sea, o por ejemplo, una casa de piedra con vigas de madera, que sería lo más típico. Quemado o después de un incendio, normalmente se siguen viendo las vigas, pero quemadas, pero en su sitio, y todo lo demás ha caído. Es como una imagen muy típica de una casa quemada, porque al final lo que hace la madera carboniza, pero esa misma carbonización protege lo que hay dentro de la madera. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que tú tengas espacio suficiente para que esa carbonización se produzca y para adelante. Nati, muchas gracias. No, Nada, ni siquiera voy a preguntar si a alguien le queda algo por preguntar porque deberíamos si terminar. no lo Yo creo alargamos que mucho. eso os anima a todas y a todos a seguirnos. Cuando digo seguirnos no me refiero solo a estas cosas de las redes sociales, sino a nuestros cursos, talleres, al ciclo de experto en bioconstrucción, a todo lo que hacemos. Estamos aquí siempre en todas nuestras presencias para responder dudas y para ayudar a la formación y el aprendizaje de todos. Vamos, Elena.
Elena, abre el micrófono. Hola, perdona, sí, me he confundido, no quería darle Ah, vale, sí, bueno, tranquila. aprovecho simplemente para dar las gracias y realmente yo estoy muy contenta con los cursos. Hice el año pasado de residuos y la verdad que fue una experiencia y un aprendizaje, así que apoyo muchísimo estas formaciones. Muchas gracias. A Pues ti. muy buenas tardes y que disfrutéis del calor. Eso. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Natalia. Gracias, Hasta nos vemos. luego. Alejandro. Chao. Gracias. Chao. Gracias.